9 de la noche, 18 minutos, estamos en vivo en la pantalla del 3. Esto es Mesa Política, por supuesto, la información política, los datos, los acontecimientos más destacados de los últimos días pasan por esta mesa. Y está con nosotros la doctora Alejandra Rodenas, jueza de Rosario. Bienvenida, doctora Rodenas. Gracias a ustedes. Gracias por estar en Mesa Política. La magistrada que nosotros decíamos mandó a juicio a los integrantes de la Banda de los Monos, una de las bandas que todavía incluso están en proceso de juzgamiento. Doctora, ¿qué significó para usted tomar una causa de esas características? Bueno, esa causa me fue asignada en el marco del sistema conclusional de causas, que implica la transición en la reforma procesal penal que está encarnando la provincia de Santa Fe. Y bueno, realmente fue un gran desafío porque fue una causa, es una causa compleja. Todavía no, digamos, no tenemos condenas efectivas porque todavía el juicio oral no se ha llevado a cabo. Y bueno, fue retomar un largo camino, una larga tarea que tuvo que ver básicamente con preservar la prueba que se había obtenido y obviamente dictar los autos de procesamiento que fundaron el juicio de probabilidad sobre casi todos los miembros de esa asociación ilícita, y después también en las causas que se le fueron agregando o acumulando y que tuvieron que ver con hechos mucho más gravosos incluso, que fueron homicidios, robos seguidos también de muerte, o sea, situaciones muy complejas. Mandar a juicio a sujetos como lo que estamos haciendo mención, ¿a usted le obligó un cambio de vida? Sí. Sí. Realmente sí. Si bien ser jueza penal en una ciudad como Rosario, que ya, digamos, una ciudad atravesada por el fenómeno narcocriminal de hace bastante tiempo, esto implicó para todos los jueces penales tomar hábitos de vida diferentes, porque todos nos enfrentamos, quien más, quien menos, con situaciones complejas. En mi caso particular sí, porque hubo amenazas y hubo situaciones complejas respecto de mi vida personal y familiar, que es la que más me preocupa. ¿Todavía está con custodia? Sí, todavía estoy con custodia. ¿Cómo cree usted que la gente toma cuando espera otra sentencia u otra condena? Yo creo que, a ver, la sociedad hoy le está pidiendo al Poder Judicial algo que el Poder Judicial tiene que hacer. O sea, a mí no me caben dudas de que nosotros somos parte de uno de los poderes del Estado, que estamos obligados a dar respuestas cargadas de sentido, cargadas de coraje. Nosotros no somos meros aplicadores de la norma jurídica, o sea, estamos para aplicarla, pero un juez, un juez es un sujeto situado en su historia, un juez que además toma posiciones frente a los hechos que llegan a su despacho, un juez que se sienta en su despacho y que no simplemente se dedica a verificar los hechos y aplicar una sanción. Al juez lo atraviesan un montón de otras cosas y le reclaman un montón de otras cosas. En esos reclamos hay mujeres que sufren, hombres que sufren, chicos que sufren, o sea, hay sujetos dolientes, hay dolor. El juez penal está atravesado por el reclamo que tiene que ver con el dolor. Entonces, ¿cuál es, creo, la respuesta que hoy debe dar un juez? Y no solamente lo digo por mí, creo que es lo que nos está pasando a todos los jueces, es cuanto menos ponerse en el lugar del otro, además de encauzar una causa técnicamente y normativamente. Pero sobre todo un juez que tiene que estar muy atento a lo que está ocurriendo hoy en la sociedad. Porque si no, digamos, el lugar del juez se diluye, vuelvo a repetirles, en un mero aplicador de normas jurídicas. Y hay una operación extra que tiene que ver con esto que la gente nos reclama, que es justicia. Y bueno, habrá que ver qué es justicia para cada uno, ¿no? Claro. Porque no siempre hay una idea única de justicia, pero creo que básicamente tenemos que estar muy atentos al reclamo social. Y la sociedad cambia todo el tiempo. Usted sigue en el viejo sistema, como lo llamamos. Sí, el sistema así, conclusional de causas. ¿Por qué no se pasó al nuevo sistema penal? Porque, digamos... ¿Está de acuerdo? Yo creo que la reforma tenía que llevarse adelante y creo que la reforma... Pero las reformas procesales son estructuras que hay que llenarlas de contenidos. Digamos, las reformas procesales es una reforma que viene a acompañar a un tiempo histórico determinado. Después hay que darle un contenido que tiene que ver con los recursos humanos que la integran, y después también hay que darle herramientas que acompañen esa reforma, como básicamente tiene que ver el auxilio de una investigación policial efectiva,
que digamos que obviamente es tal vez uno de los nudos más complejos de la reforma procesal, ¿no? Tener herramientas que hagan a la búsqueda de la verdad, claro, y a la respuesta social, obviamente, ¿no? ¿Faltan herramientas? Yo creo que sí, yo creo que faltan recursos. herramientas, y los jueces hemos sido, los jueces, ya tanto los jueces del nuevo sistema como los jueces del sistema conclusional, hemos planteado cuáles son esas carencias y cuáles son nuestras necesidades. Pero bueno, todo es perfectible. También hay una cuestión económica en la dotación de recursos, ¿no? Recursos humanos y recursos materiales. Dotar a la policía, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, que viene de un proceso de desgaste importante, ubicarla en un lugar central, respetarla, dotarla de recursos y hacer de ella un auxiliar transparente de la investigación penal preparatoria es muy importante para los fiscales. Sin esa herramienta es imposible llevar adelante una investigación penal. Doctora Rodenas, ¿va a pegar el salto a la política? Bueno, a ver, es una pregunta. Yo tengo una forma de encarar mi vida. Yo, además de ser jueza penal, soy docente universitaria. Digamos, todo lo que he hecho en 30 años, si se quiere, porque hace 31 años que estoy en el Poder Judicial y otros tantos en la universidad, todo lo que he hecho lo he hecho desde un lugar de mucha entrega y de mucho compromiso. Nunca tuve ni siquiera la fantasía de trabajar en el ámbito privado. No sabría cómo tener un estudio, por ejemplo, y trabajar ni de abogada defensora ni de fiscal. O sea, siempre trabajé dentro del Estado. Creo que la gente hoy nos pide la presencia del Estado. Nos pide un Estado atento, un Estado alerta, un Estado compasivo. Nos pide un Estado que se comprometa con los problemas sociales y que los resuelva. Nos pide un Estado que haga, digamos, que escuche sus reclamos concretos, sus grandes reclamos y sus pequeños reclamos. Yo, como jueza, siempre me senté en ese lugar, en el lugar de la escucha, en el lugar de, digamos, de entender qué le pasaba al otro, independientemente si el otro había cometido un delito, por ejemplo. Y bueno, obviamente el Estado, y para que la audiencia lo entienda, también posee algo que tiene que ver con otros poderes, ¿no? El Estado está dividido en 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Yo creo que trabajando desde el Poder Judicial aprendí mucho del Poder Judicial, estoy muy agradecida al Poder Judicial, y aprendí también a entregarme a mí misma, ¿no? En esto de ser una jueza situada, de una jueza comprometida con su historia y con su ideología. No descartaría trabajar desde otro lugar del Estado, brindando esto que transmití o que de alguna manera creo haber entregado, me puedo haber equivocado, obviamente, desde otro lugar del Estado. No lo descarto. ¿Tuvo ofrecimiento? Sí. Sí, hay conversaciones, hay ofrecimientos y hay, digamos, alguna posibilidad que la estoy evaluando y que, vuelvo a repetir, no lo descarto. No deja de ser un gran desafío en el caso de que esto se concrete, pero bueno, por el momento estoy trabajando en el lugar que me toca, que me ha asignado, ¿no? Uno se pregunta, más allá, digamos, un poco de lo que es su lugar, ¿no? Como jueza de instrucción, y todo lo que usted venía relatando, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿cómo la doctora Rodenas va a dejar el lugar de la tranquilidad, muy entre comillas, que tiene el Poder Judicial, que entre otras cosas no pagan impuestos a las ganancias, digamos, ¿no? Para pegar el salto a la política e ir a la arena o al barro de la política, y competir por un cargo? ¿Qué la lleva, digamos, más allá? Yo entendí bien el concepto, digamos, pero ¿hay algo más que a usted la lleva para decir, bueno, dejo tribunales donde hace 30 años que usted trabaja y para pegar el salto a la política? A ver, así se lee también, hay que lanzarse a un barro. No, yo creo que, a ver, Sergio, barro o estas arenas hay en todos los trabajos, ¿no? Y en todas las profesiones. Esto es como generalizar, ¿no? Esto es como pensar, a ver, toda la corporación periodística, toda la corporación periodística miente, no, digamos es que hay periodistas serios y periodistas que no lo son. Todo el Poder Judicial está atravesado por la duda acerca de la imparcialidad de los jueces, tampoco.
¿todos los políticos están sospechosos de corrupción? Tampoco. Entonces, es cierto, para aquel que, digamos, no comprende demasiado a veces estas cuestiones vinculadas a las decisiones personales, podría parecer que yo estoy muy tranquila y muy cómoda y que esa comodidad a mí me alcanza. Hay algo que a veces te atraviesa y que uno demasiado no lo puede explicar y que tiene que ver con los pulsos personales, individuales, y que es esta sensación de que hay algo más que uno le puede entregar a la sociedad que está del otro lado. ¿Juega en su ADN, juega en su entraña, como decimos los que venimos del campo, el hecho de la política? Su apellido está vinculado a la política. Tiene su historia familiar. Hay una historia importante, pero también yo tengo la mía, ¿no? Claro. Hay una historia que tuvo que ver con un tiempo del país y yo tengo la mía. Y bueno, de todas maneras es cierto, hay un modelo familiar de compromiso que esto yo no lo puedo negar, pero vuelvo a repetirte, yo no sé qué tan tranquilo es estar en el Poder Judicial, ¿eh? No creamos que tampoco es la panacea, ni tampoco que es un lugar donde nadie se siente controvertido, ni se siente interpelado. Sobre todo en este momento, donde la gente le reclama tanto al Poder Judicial. Por supuesto, si va a ser candidata, renuncia al Poder Judicial. Yo creo que hay gestos, no son gestos, son actitudes éticas, que no solamente la sociedad está esperando, sino que yo, digamos, han sido parte de mi historia también. Es así que son partes de mi historia. Yo creo que ahí hay que renunciar. ¿Cuándo va a tomar la decisión? Estoy pensando, estoy analizando la situación. Yo creo que tengo que analizar también cómo será la conformación de ese espacio, que será un espacio seguramente colectivo, abarcador, plural, múltiple. Y bueno, si este espacio termina cuajando en una propuesta interesante y seria para mí, bueno, creo que a lo mejor lo pienso más seriamente de lo que estoy pensando ahora. ¿Iría una interna dentro del peronismo, dentro del justicialismo? Eso también forma parte de la reflexión personal. Es el 24 de mayo el Congreso del Partido Justicialista, ¿no? Tengo entendido que hay un congreso en el 24 de mayo. Donde allí seguramente, digamos, el partido va a definir, digamos, cuál va a ser la posición. No sé si lo va a decir la doctora, pero la información periodística que uno maneja es que los senadores de la provincia de Santa Fe, presidentes comunales e intendentes, ya vienen trabajando un poco en la candidatura o apuntándole un poco a la decisión que tome la doctora Alejandra Rodenas, digamos. Así que se va a tomar unos días todavía. Sí, porque estoy en plena actividad como jueza y aparte que no quiero que esto interfiera para nada en mi trabajo de todos los días y porque también, bueno, creo que es un armado, si se da esta cuestión, creo que lo interesante es que por lo poco que he podido conversar con algunos actores de este armado, es un armado colectivo, de abajo hacia arriba, bastante interesante. Pero bueno, habrá que ver. Doctora, ¿qué opina del fallo del 2x1 de la Corte con respecto a los genocidas en la República Argentina? Estoy absolutamente en contra. Absolutamente en contra. Creo que Argentina había iniciado un camino fantástico que se remite incluso al juicio de las juntas. Un largo recorrido donde la consigna memoria, verdad y justicia abrazó a la sociedad argentina y creo que sinceramente esto implica un grave retroceso que espero que no termine en la impunidad que está marcando este cambio de época, ¿no? Y estas diferentes miradas que se están teniendo acerca de lo que significó el gran avance, creo yo, en materia de respeto por los derechos humanos y el respeto también por la legislación supranacional a la que Argentina adhirió en su momento y que no podemos poner en crisis. Un delito común no es igual a un delito de lesa humanidad. Tiene características propias que lo convierten imprescriptible, lo convierten innegociable y creo que no podemos retroceder. No podemos retroceder. De la misma manera que la gente reclama que aquellas personas que han sido acusadas por delitos comunes terminen su condena privados de su libertad y que las salidas transitorias, por ejemplo, que sean en el marco de los delitos comunes, hablo de lo que yo conozco, sean condenas efectivas o en el caso de que haya salidas transitorias sean cuidadas y protegidas, yo creo que en el caso de los delitos de lesa humanidad, que no hay discusión, porque esta es una discusión inclusive que se está dando ahora, que hasta parece llevarnos, mira Sergio, Nuremberg, año 1948. Los tribunales digamos, el tribunal que enjuicia los crímenes de lesa humanidad cometidos por la jerarquía nazi.
tuvieron que recurrir a la definición en ese momento del delito de lesa humanidad. Nunca se puso en duda la posibilidad de que esos sujetos, que esos asesinos que encarnaron el primer gran modelo de terrorismo de Estado que sufrió la humanidad, ni siquiera se les ocurrió que pudiesen obtener en algún momento la libertad. Y uno, digamos, más allá de la explicación jurídica, ¿cómo hacemos? ¿Cómo entiende entonces el fallo de los integrantes de la Corte? Bueno, habrá que analizar ahora las cuestiones que tienen que ver con la cuestión, si hay cuestiones políticas, si hay cuestiones jurídicas, si hay cuestiones de interpretación. Vos me preguntaste acerca de mi propia interpretación. Bien. Y yo creo que es un absoluto retroceso y un camino hacia la impunidad que no tiene ningún tipo de justificación jurídica incluso. Le agradezco mucho esta charla. Desde hace tiempo la veníamos siguiendo a la doctora Rodenas porque fundamentalmente veíamos un poco el interés de la información política más allá del contacto permanente que uno tiene fundamentalmente con las causas que usted le ha tenido. Y me parece, un ámbito interesante para poder conversar e ir un poco más allá de la coyuntura. Así que bueno, esperamos su definición. Bueno, está bien, les agradezco. Yo mientras tanto sigo trabajando, que es lo que me corresponde y es el lugar en el que el Estado me ubicó y que yo elegí por el momento. Gracias por venir esta noche. Gracias a ustedes. La doctora Alejandra Rodenas, jueza de instrucción de la Ciudad de Rosario, aquí en Mesa Política. Quédate con nosotros. En el próximo bloque ya está aquí en Rosario, vino exclusivamente a la ciudad para estar con nosotros el intendente de la ciudad de Santa Fe, presidente de la Unión Cívica Radical, quien esta semana lo tuvo al presidente y una definición de su no candidatura a diputado nacional. No va a competir con Alejandra Rodenas si es que la doctora Rodenas decide ser candidato o no. José Corral, en Mesa Política, para charlar sobre la cuestión nacional fundamentalmente en nuestro programa. Después, los tweets de la semana, la discusión política también pasa por las redes sociales. Pausa, quédate con nosotros, ya son las 10 menos 25, hay mucha más todavía información aquí en La Noche de Tres.